Buenas tardes a todos. Estamos esperando a que los demás compañeros ingresen a la sala para comenzar. Vamos a esperar un minutico más y daremos inicio. Ya todo el grupo se está conectando. Pues muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a la sexta y última sesión de tutoría de nuestro Diplomado Nacional en Defensa Jurídica del Estado. Solo faltan 8 días para el cierre del programa. Como ustedes saben, el diplomado termina el próximo martes 28 de junio. A quienes aún no han terminado los 6 cursos virtuales obligatorios del plan de estudios, los invito a ponerse al día. Aún tienen tiempo para terminarlos y obtener la certificación de la Escuela Superior de Administración Pública, así que ánimo. Recuerden que los cursos se encuentran disponibles en la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la Agencia. Esta plataforma funciona todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si alguno tiene problemas con el ingreso al aula virtual, nos puede escribir ya a través del chat o al correo diplomadonacional2022@defensajurídica.gov.co y allí le daremos la orientación necesaria. Quiero contarles que muchos colegas ya lo lograron. Ya terminaron los 6 cursos obligatorios, así que sí se puede. El equipo del Ministerio de Defensa, Colpensiones, el DAPRE, la DIAN, muchas felicitaciones a todos ellos. Antes de comenzar la clase de hoy, quiero invitarlos especialmente a consultar y a usar nuestra biblioteca digital en Defensa Jurídica del Estado. Esta es una herramienta nueva que ponemos a disposición de todos ustedes para que puedan encontrar de forma rápida y fácil todos los estudios, lineamientos y conceptos en materia de defensa jurídica del Estado. De manera que les presento nuestra biblioteca digital. Muy bien, la clase de hoy aborda un tema de actualidad para nuestro quehacer diario, la justicia en tiempos virtuales. Y para ello nos acompaña el doctor Freddy Toscano López, abogado de la Universidad Externado de Colombia,
conciliador extrajudicial en Derecho, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, máster oficial en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y doctor en Derecho summa cum laude. Así que bienvenido, doctor Freddy Toscano, y gracias por acompañarnos esta tarde en la clase del diplomado. Gracias, doctora María Jimena. Un cordial saludo para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, por supuesto, para todas las personas que se unen en este momento. Por supuesto, me uno a la felicitación de alguna de las personas que está aquí en el chat, que felicita a todos los abogados en su día, abogados y abogadas en su día. Así que, pues nada, estamos de pláceme entonces. Voy a habilitar, permítame un momentico para mirar aquí en el chat, tenerlo un poco más a la mano y pues hablarles un poco acerca de digamos, lo que vamos a hacer en esta sesión, que es una sesión que pues tiene algunos propósitos que les voy a comentar en un momento. Digamos que lo primero es por qué estamos aquí y por qué el tema. Bueno, pues la Agencia Nacional de Defensa Jurídica ha estructurado una serie de cursos virtuales, uno de los cuales, pues, digamos, he tenido la fortuna de participar en él y, pues, es precisamente sobre la justicia en tiempos virtuales. No sé si ya todos lo hicieron, entiendo que no, pero algunos de ustedes ya lo habrán hecho, de tal manera que la idea no es para nada, pues digamos, repetir el contenido de ese curso que fue muy bien estructurado en el sentido de tener un diseño instruccional supremamente bien concebido, una serie de ejercicios pedagógicos y una información bastante útil, ojalá, para todos ustedes. De tal manera que la razón por la cual me encuentro yo en esta sesión, pues es básicamente para hacer alusión a algunos de los conceptos de los que, digamos, podríamos estructurar como básicos de la justicia en tiempos virtuales. Y repito, no es una repetición del curso que ustedes van a encontrar, que muchos supongo que ya hicieron, otros no, sino pues reforzar algunos de los conceptos y, como miraremos más adelante, pues ver qué ha pasado desde el momento en el que, digamos, se hizo ese curso hasta el día de hoy. Y, por supuesto, pues recibir algunas de las impresiones que ustedes tengan al respecto, opiniones, preguntas, etcétera. Porque, pues de todas maneras, nosotros somos muy conscientes de que la gran experiencia que ustedes tengan en el día a día es lo que fortalece, pues, todos esos ejercicios del conocimiento. Bueno, dicho esto, entonces, pues vamos a pasar también al tema metodológico. La idea es que yo voy a hacer alusión a algunos contenidos, algunos, digamos, incluso citas jurisprudenciales, actualidad jurisprudencial, luego de lo cual, pues, nos gustaría escuchar algunas de sus opiniones, seleccionar una que otra pregunta para los efectos de llevar a cabo, pues, este tema. Bueno. Bien, nuestro punto de partida quisiera que fuera un poco más amplio, en el sentido en que cuando nosotros hablamos de justicia y virtualidad, podemos entender distintas cuestiones. En el ámbito internacional, por ejemplo, hay una tendencia actual y futura hacia un concepto que en Colombia tal vez no lo tenemos muy decantado, y es el de la justicia online o justicia virtual, como también el concepto de los tribunales online o tribunales virtuales. Me refiero a esto haciendo alusión a un autor que es el que con mayor detenimiento y profundidad se ha referido a este tema. Es el profesor Richard Susskind, quien ha producido por lo menos un par de documentos, libros punteros muy importantes sobre estos dos temas, sobre la justicia online, los tribunales online.
Y básicamente se refiere a que la mayoría de los países en el ámbito internacional, los que se han dedicado a, digamos, implantar y poner en marcha estos tribunales online y la justicia online, pues han pasado por varias etapas. El concepto es una primera generación de justicia virtual o digital y una segunda gran generación que está por venir. En algunos países ya se tiene implantada y pues vamos entonces nosotros con base en estos conceptos a por lo menos ubicar qué es lo que está pasando en Colombia. Para que lo primero es establecer pues algunas aclaraciones conceptuales, ubicar un poco nuestro ejercicio de justicia y virtualidad en esa llamada primera generación de justicia online. Bueno, ven ustedes que estos autores o este autor que se refiere a lo que sucede en otros países en materia de justicia y virtualidad, se refiere a que los países en primer lugar, cuando van a dar ese salto a la virtualidad, lo primero que hacen es pensar en una justicia que es administrada por jueces humanos, como nosotros tenemos en este momento, que reciben los documentos, es decir, lo que se llama esta primera parte de todo litigio, que es la recepción de poderes, de documentos, ¿cierto?, de demandas, de anexos de demandas, también de pruebas anticipadas a través de los correos electrónicos. De tal manera que esta primera etapa o esta primera generación de justicia online o justicia virtual, pues se caracteriza por que el canal de comunicación sea precisamente el de lo que nosotros conocemos como los mensajes de datos, ubicado en la ley 527 que nosotros tenemos desde el año 99, y que estos documentos, valga la expresión, transiten virtualmente a través de esos canales digitales, que es de lo que también trata nuestro Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo. ¿De acuerdo? La ley 2080 del 2021. También se caracteriza, esta forma de juzgar online o juzgamiento en línea, la producción de determinadas etapas procesales, ¿cierto? A través de vistas o de, digamos, teleconferencias, como lo que estamos haciendo ustedes y yo, solo que pues no es de una sola vía, sino que sería de doble vía, permitiendo en cierta medida lo que se denomina pues esta justicia concentrada, pero también una justicia que se caracterizaría por la inmediación, solo que ya no se trata de pues, estar todos reunidos en una sala física, sino estando pues reunidos, valga las comillas, de una manera virtual, es decir, a través de una plataforma online. De esta manera, lo que caracteriza y lo que cierra esta primera generación de la justicia virtual, pues es precisamente una modificación, como ven ustedes, gracias a la tecnología, una modificación sobre los canales de comunicación de los actos procesales, la mayoría pues, de los cuales suelen ser escritos, demanda, contestación, etcétera, los traslados, la demanda de reconvención, etcétera, y se cambia pues lo que los españoles llaman las vistas, es decir, las audiencias, en lugares físicos por lugares virtuales, que en este caso se facilitan a través de una videoconferencia. Pues bien, yo creo que ya, sobre todo después de todo este ejercicio y toda esta práctica que se ha dado por cuenta de la emergencia sanitaria por el COVID, pues yo creo que ya nosotros nos hemos habituado a esta forma de comunicación y esta forma de producción de
digamos, actos procesales. ¿De acuerdo? Y sobre todo, el más importante es aquel relacionado con la práctica de la prueba, la práctica de los interrogatorios, la práctica de los testimonios y, por supuesto, aquel ejercicio donde nosotros podemos ejercer la contradicción del dictamen pericial. Y, por supuesto, que ahí vienen entonces, porque hay un paso de lo que es una justicia habituada al papel escrito, a la recepción con un sello, a que nos cierren el despacho judicial a determinada hora y a que se produzcan los actos procesales en determinadas salas de audiencias, pues ese salto de la presencialidad a la virtualidad pues genera un montón de preguntas que es respecto de las cuales pues vamos a ver algunas de las preocupaciones, por supuesto con la idea también de escuchar o por lo menos de ver allí en el chat algunas de sus experiencias al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, cerremos este punto diciendo que este autor que les estaba mencionando, Richard Susskind, en un libro que se denomina Tribunales Online, ya advertía desde los años, digamos, 2010, incluso antes, que este primer paso de la justicia virtual primera generación iba a generar estas formas nuevas de comunicación y estas nuevas formas de interacción entre las personas, que en este caso son las partes, los jueces y por supuesto los sujetos, como en este caso los sujetos como testigo, los peritos, las partes. ¿De acuerdo? De tal manera que los primeros países que dieron este salto, tengo yo aquí, fueron Inglaterra, Canadá, Singapur, con unos importantes logros al respecto. Quiero, o mejor, no quiero dejar pasar esta oportunidad, para que miremos qué se viene, sobre todo en muchos años, porque yo creo que infortunadamente en Colombia, lo digo con respeto, estamos siempre a la penúltima moda, ¿de acuerdo? Siempre llegamos tarde por razones culturales, por razones presupuestales, etc. Y llegamos a esto, digamos, hemos llegado tardíamente a la virtualidad porque, pues, como ustedes todos sabrán, pues, nosotros nos forzó la emergencia sanitaria a guardarnos en nuestros hogares y a realizar, pues, todo este salto a lo que sería la primera generación de justicia y virtualidad. Pero les comento lo que sigue, es decir, la segunda generación de justicia y virtualidad, pues es algo que nos puede a nosotros sorprender en este momento, es algo que nos puede a nosotros parecer un poco fuera del alcance nuestro, pero Aterrense ya está operando en otros escenarios, es decir, en otros países, una segunda generación que ya dejaron atrás esa primera generación, donde, repito, pues la justicia sigue siendo administrada por jueces de carne y hueso, solo que cambian los canales de interacción, léase correo electrónico, mensajes de datos y, por supuesto, interacción a través de estos medios como son Zoom, como son pues estos vías para las videoconferencias. ¿Qué está pasando y qué se viene en el futuro en una segunda generación de justicia virtual y qué implica entonces juzgar online? Ven ustedes que juzgar online o en línea se advierte por parte de la doctrina, implicará que haya un mayor desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial que reciban la información, es decir, en últimas, una demanda, una contestación, digamos, los recursos, reposición, apelación, pues son interacciones que hoy en día se dan entre sujetos de carne y hueso, ¿cierto? Solo que a través de estas vías de mensajes de datos, pero en una segunda generación de justicia virtual se advierte, lo que ya está funcionando en otros lugares, que sea posible que el abogado facilite, digamos, determinadas
piezas procesales, pero que las mismas sean dirigidas e incluso respondidas por mecanismos de inteligencia artificial y que se decida entonces que sean quienes decidan, sean entonces determinados algoritmos, determinados mecanismos que prescindan o que cada vez lleven menos el rol protagónico en otros seres de carne y hueso. Por supuesto que a nosotros en este momento nos parece imposible que esto ocurra, nos parece inconveniente, ¿cierto? Pero digamos que esto es algo que ya está ocurriendo en menor medida en lo que se llama la justicia formal, pero sí en determinados interacciones de justicia, que no diríamos informal, pero pues ya les doy algunos ejemplos, ¿de acuerdo? De todas maneras, entre una primera generación y una segunda generación de justicia online o de justicia y virtualidad, pues por supuesto que hay una serie de mejoras, ¿de acuerdo? La primera mejora que se dio en estos países, pues implicó un acceso masivo a buen ancho de banda, digamos, en términos de el acceso a Internet. Se dio también, y esto pues es parte de lo que facilitaría a las audiencias, pues la posibilidad de utilizar mecanismos de realidad ampliada, realidad virtual ampliada o de realidad virtual plena, en el sentido en que a través de determinadas, digamos, gafas, ¿sí? De determinados, supongo yo, mecanismos, digamos, aparatos que se coloquen para las personas que son protagónicas de los actos procesales, pues ellos simularían estar en un mismo espacio y pues esto facilitaría un poco la interacción entre las partes. Recuerden ustedes que pues esto nos suena a nosotros a una justicia fantástica, algo tal vez traído de ciencia ficción, pero ya está operando en países como Singapur y como Canadá, donde hay ya unas reuniones, es decir, unas audiencias, donde las personas, jueces y las partes, pues se colocan determinados dispositivos y entienden, digamos, ya están inmersos en esa realidad virtual y pueden entonces sentir que interactúan como si estuvieran en un espacio físico. Entonces vean ustedes que hay una serie de mejoras que uno podría más adelante traer en el ámbito de la justicia colombiana y que por supuesto en este momento diríamos, bueno, si no hay presupuesto para determinadas cosas, mucho menos lo va a haber para lo que se está proponiendo en otros países. Pero les cuento porque me parece importante que veamos que esta tendencia hacia la virtualidad en la justicia pues no se va a quedar aquí. Estamos en la primera generación, ¿de acuerdo? De todas maneras, hay unos ejemplos de lo que yo les estaba mencionando, entendiendo que existe la posibilidad de que se utilice la inteligencia artificial a los efectos de decidir, es decir, no solo de recibir solicitudes, sino de procesarlas y de producir una decisión vinculante para quien está inmerso en este tipo de conflictos. Y yo les decía que la característica precisamente de que no haya una mayor interacción humana ya se está dando en ámbitos que no necesariamente son de justicia formal. Les quiero dar algún ejemplo. Uno de los ejemplos paradigmáticos es, recuerden ustedes, en el comercio electrónico. El comercio electrónico. Piensen ustedes algo que no era muy habitual antes de pandemia y era pues hacer unas compras electrónicas, ¿cierto? Porque pues teníamos nosotros alguna prevención en torno a la seguridad de las transacciones, la seguridad de que llegara o no el producto que nosotros encargáramos, y esto a pesar de que la ley de comercio electrónico en Colombia pues ya tiene muchos años, la ley 527 de los años 90 y que empezó un poco a principios del año 2000 a estar mucho más vigente. Entonces, les doy el siguiente ejemplo.
que es de la vida real. En Estados Unidos y en Europa, sobre todo, aquellas reclamaciones que se dan por parte de los consumidores, reclamaciones ¿hacia quién? Hacia plataformas de comercio electrónico muy importantes, como puede ser Amazon, ¿cierto? Aquellas reclamaciones porque a mí, por ejemplo, no me llegó el producto con la calidad o la cantidad esperada, o que hubo, digamos, la necesidad de hacer alguna reclamación, pues piensen ustedes que si esto fuera necesariamente a los tribunales formales, generaría un montón de problemas en la congestión de la justicia. Y además, pues piensen ustedes que Amazon, solo a título de ejemplo, pues tiene una interacción con muchos países del mundo, de tal manera que uno diría cuál es la legislación aplicable, cuál es el juez competente, cómo se tramitarían estas reclamaciones, cómo haríamos nosotros, por ejemplo, para teniendo una decisión judicial, ejecutarla en mi país, ¿sí? Pensando en todo esto, y vean ustedes que la solución viene por servicio al cliente, pues Amazon y otras plataformas que se encargan del comercio electrónico crearon una tecnología, por supuesto, de inteligencia artificial que aprende de la experiencia, subrayo o pongo comillas en la palabra aprende porque de eso se trata la inteligencia artificial, es decir, de tramitar a través de un algoritmo determinadas reclamaciones y de acuerdo con la forma antecedente, como se tramitó y se resolvió, pues va aprendiendo de ese caso para futuros casos. De tal manera que en términos cuantitativos, la cantidad, disculpen la redundancia, la cantidad elevada de reclamaciones que se reciben a diario, casi por minuto en estas plataformas, pues son decididas por el mismo sistema a través de una serie de formatos de páginas web que recogen esa reclamación, dan cabida para una serie, lo que nosotros diríamos una serie de medios de prueba, y en tiempo récord dan una solución que, pues en este caso, es muy satisfactoria, porcentualmente hablando, de las reclamaciones que se están dando. Así que vean ustedes, por lo menos desde el punto de vista de la tecnología, existe una tecnología tal que permita recibir una reclamación en términos de comercio electrónico, tramitarla, decidir además con base en un análisis de los medios de prueba. Generalmente serán documentales, pero que se recaudan por el mismo sistema. Bien, antes de pasar al siguiente tema, que es ya, pues, que esto ya sería la segunda parte, en relación con nuestra realidad actual, solamente aquí estamos viendo en una ventanita lo que puede llegar a venir en los próximos años de justicia online, pues también quisiera resaltar otra idea. En esa segunda generación, que repito, ya está en algunos otros escenarios en otros países, segunda generación de justicia online, otra de las características, la primera, pues acabamos de decir, no hay como tal un ser humano detrás, un juez que esté de carne y hueso analizando pruebas y dando soluciones o resolviendo litigios, sino que de eso se encarga la inteligencia artificial. La otra de las características es que cada vez más, y esto pueda que no nos guste a los abogados, sobre todo a los que ejercen el litigio, la otra característica de esta segunda generación de justicia virtual es que cada vez se prescinde más de la figura del abogado de carne y hueso para realizar actos que nosotros llamaríamos de reclamación o de demandas. ¿De acuerdo? Entonces, pues se prenden las alarmas porque nosotros estamos acostumbrados en el derecho de postulación que a todos nos han enseñado a que haya un monopolio en cabeza de los abogados para realizar actos de reclamación o de demandas, es decir, de tocar las puertas de la jurisdicción para efectos de obtener una sentencia.
Así que lo que viene, lo que se ha dado en otros países, en esa segunda generación de justicia o de tribunales online, pues es básicamente que ya haya mucho más plataformas, es decir, páginas web oficiales, no oficiales, muchas de ellas gestionadas por bufetes de abogados o por grupos de abogados, donde las personas pues ingresan una serie de datos, de informaciones, se tramitan y se generan una serie de documentos y pues estos vayan a ser la primera pieza procesal que genere una respuesta que puede ser automatizada o que puede ser tramitada por la justicia artificial, ¿de acuerdo? Por la inteligencia artificial. En esto, compañeros, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Este mismo autor, Richard Susskind, tiene otro libro. El primero es Tribunales Online, la justicia del futuro, que habla pues de estas dos generaciones. Pero luego, en otro libro sacado posteriormente, este autor, y pues hay muchos autores que se refieren a estos temas, solo que este es de los más respetables. En otro libro se llama El futuro de los abogados, ¿de acuerdo? El futuro en las profesiones. Y analizando el caso de los abogados, pues básicamente nos dice en un panorama que puede ser un poco pesimista para algunos de nosotros, que cada vez en esta segunda generación de justicia online, el papel de los abogados va siendo cada vez más pequeño, en el sentido en que pues ya se prescinde muchas veces de la figura del abogado de carne y hueso para efectos de obtener la satisfacción de la justicia de determinadas personas. Es decir, paulatinamente en estos países se va acabando ese monopolio de los abogados para tramitar determinadas causas o determinados litigios. Por supuesto, ustedes sabrán entonces que esto genera, caso Estados Unidos, caso Inglaterra, una gran tensión entre pues, estas tecnologías y, por supuesto, los grupos de interés, los grandes bufetes de abogados. ¿De acuerdo? Incluso ha habido unas leyes de liberalización de la profesión de tal manera que grupos muy importantes que se dedican, pues, digamos, a la contaduría, ¿sí? Digamos, al tema de los impuestos, pues han venido solicitando y obteniendo autorización de los Estados Unidos, Inglaterra, Gales, para efectos de ofrecer servicios como, en términos de litigantes, para la comunidad. Esto nos suena, por supuesto, que muy exótico, nos suena apocalíptico para algunos, pero eso es algo que se viene dando. Y en donde ha habido cabida para estas, digamos, formas de interactuar que prescindan en alguna medida de los abogados para efectos de solicitar determinadas actuaciones o demandas. El escenario más, digamos, usual ha sido el de las reclamaciones por infracciones de tránsito. Y esto tiene una pequeña historia que me parece interesante. Alguna persona en Inglaterra, cansada de acudir siempre a los servicios de abogados para efectos de reclamar cuando le imponían alguna multa de tránsito, pues se sentó con un ingeniero para crear una página web que en términos, digamos, de formatos, pues se encargaba de procesar determinada información y de tramitar en tiempo récord pues estas reclamaciones ante el Estado, o en este caso pues ante la autoridad de tránsito. Pues ha tenido muchísimo éxito este tipo de plataformas con estos litigios que uno diría son de baja complejidad y que requieren pues una muy poca, digamos, actividad probatoria para efectos de desencadenar una decisión y además con un altísimo margen de éxito. Entonces vean ustedes, ahí también tenemos un ejemplo de que por lo menos en algunas causas que son menores en cuanto a su cuantía o en cuanto a su complejidad, pues nos muestran cómo a través de determinadas aplicaciones o páginas web
es posible en cierta medida obtener la decisión judicial casi que prescindiendo de abogado, porque es allí donde la inteligencia artificial pues entra a suplir esto. ¿Y cómo opera rápidamente? Pues solo diré una cosa. Básicamente, quienes, digamos, explican cómo opera, hacen alusión a la figura del árbol de toma de decisiones. Y es básicamente una especie de flujograma en el que se dan a las determinadas personas, a los usuarios, determinadas opciones que facilitarían precisamente encauzarlas por una decisión u otra o por un camino u otro tecnológicamente hablando. De tal manera que esto implicaría simplemente que un usuario acceda a una página web o una aplicación y que dependiendo de las preguntas y las respuestas que vaya absolviendo, pues el sistema le vaya dando determinadas opciones para finalmente conectarlo con el respectivo tribunal o con determinada decisión. Me explico. La persona podría simplemente acudir a una página y decir entonces, contestar preguntas tales como, ¿sufrió usted un daño? Ese daño lo causó una persona, digamos, un particular o el Estado, y pues allí pues lo va ubicando para irle dando determinada información que puede ser orientativa o que bien puede desencadenar en llenar determinados formatos y obtener bien sea una reclamación, una demanda, un derecho de petición, etc. Bien, en ese momento, pues quiero cerrar entonces lo que sería esa primera generación de justicia online donde estamos nosotros, porque en otros países ya ha ocurrido, los otros países ya han pasado por allí y en el futuro, no sé si en 10, 20 años, etcétera, pues pasaremos por una segunda generación que, repito, en este momento nos parece bastante atípica, bastante difícil que ocurra, pero allá llegaré. Bien, ubicados entonces nosotros en la justicia online de primera generación, pues vamos a ver el caso colombiano, repitiendo algunas cosas que nosotros ya sabemos. Lo primero es que esta primera generación de justicia o de juzgamiento online solo ha sido posible aplicarla a la fuerza, es decir, porque la pandemia nos ha involucrado y nos ha metido a todos a la casa en estos 2 años que han pasado, porque de todas maneras antes ya era posible, por autorización normativa, juzgar online. ¿De acuerdo? Hay una persona que dice que la virtualidad que advierte ya es evidente en nuestros países cuando los ciudadanos pueden llenar la información requerida en formatos digitales disponibles en páginas de internet. Claro que sí, ya nosotros tenemos algunas incipientes formas de esta justicia, pero clarísimamente falta mucho. Entonces, una pequeña recordación de algunas normas que ya posibilitaban o que ya tenían en cuenta la posibilidad de, digamos, ubicarnos en esa primera generación de justicia online. El artículo 103 del Código General del Proceso, que autorizaba el uso de las TIC en la justicia, hablaba también del plan de justicia digital, del expediente digital y del litigio en línea. Esta legislación, recuerden ustedes, es del año 2012. El Código General del Proceso empezó a tener una vigencia escalonada por determinados circuitos judiciales, pero vean ustedes como ya desde allí, el 103, que se refiere pues a la forma de tramitación de los procesos, ya lo preveía, pero pues eran normas que no tenían aplicación en su momento, sino solamente hasta la pandemia. Ya nosotros teníamos desde el artículo 37 del Código General del Proceso la comisión para la práctica de pruebas por videoconferencias, solo que los jueces pues realmente no hacían uso de ello.
básicamente preferían la presencia física de la persona a indagar para los efectos, y esto pues es algo que está, digamos, muy vigente. Se prefiere la presencia del testigo en la audiencia o de la parte porque se tiene la impresión muchas veces, y la gran mayoría de los casos justificada, de que si la persona no está allí, pues entonces va a tener, disculpe la expresión, copialina, ¿cierto? Va a estar en la oficina del abogado y el abogado le va a hacer señas y le va a decir lo que tenga que decir, rompiendo su espontaneidad. Nosotros sabemos que pues, esto tiene mucho de razón, incluso estando en las audiencias físicamente, pues es posible que estas formas de romper la imparcialidad existan. Y pues yo sí creo que ese es un desafío muy grande que existe para la justicia virtual, que recuerden ustedes, pues recientemente aprobada la ley que trae como legislación permanente, la ley 2213 del 13 de junio del 2022 como legislación permanente, el decreto 806, pues es uno de los grandes retos que se tienen en virtualidad, porque, repito, y yo creo que muchos de ustedes están de acuerdo, la forma de interactuar a través de videoconferencias sí que impide muchas veces pues que haya esa espontaneidad del testigo, de la parte, del perito, porque pues, respecto del perito, pues digamos que uno podría decir, bueno, pues es un sujeto, si sobre todo es un perito de parte, pues uno ya sabe pues que va a dar la versión que más se acomode desde el punto de vista de la ciencia, la técnica, el arte o el oficio hacia la parte que él ha sido contratada, pero es uno de los grandes retos que se tiene. Ahora, el otro gran punto frente a esa posibilidad de la Comisión para la Práctica de Pruebas por videoconferencia que tenemos del artículo 37 y que hoy en día, gracias a las modificaciones legales que mencionamos, pues, sobre todo, pues, el decreto 806 del 2020, el otro gran punto es esto del lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? En relación con eso, rápidamente, pues tenemos también otro gran reto, y es que el argumento que se ha dado para efectos de preferir las audiencias presenciales en vez de las virtuales, las que tienen que ver con pruebas, pues el argumento proviene de quienes dicen que cuando estamos en este escenario virtual, se pierden los elementos propios del lenguaje no verbal. ¿Qué es eso? Rápidamente, pues es una idea con alguna base, no sé qué tan científica, según la cual cuando una persona está realizando determinado interrogatorio o absolviendo determinadas preguntas, no solamente es importante lo que dice, incluso se afirma lo que dice la persona, digamos, en cuanto a su relato, y la veracidad del relato es una especie del 10%, porque el 90% de la credibilidad o la falsedad de lo que dice proviene es de su lenguaje no verbal, es decir, de su postura, de si mira para un lado, si mira para el otro, de si se pone nervioso, si suda, si no suda, si titubea, pues es algo que nosotros tenemos que considerar de una manera un poco pausada. Es decir, con beneficio de inventario, como dicen los abogados. Sea la oportunidad para decir que, por supuesto, las personas no solamente se expresan a través de su voz, sino que el cuerpo también genera determinados mensajes. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta que estamos en un escenario judicial y que la razón por la cual se dan estos actos de prueba es para que el juez pueda redactar una sentencia motivando si cree o no en el testigo, a título de ejemplo, pues difícilmente podrá un juez decir que le crea al testigo o que no le cree porque el testigo miró para la derecha, que miró para la izquierda, se puso nervioso, etc. Es decir,
aun cuando esta sería, digamos, mi postura o mi opinión. Por supuesto que sería importante saber ustedes cómo les ha ido con esto y su opinión, pero en mi opinión, por supuesto que el lenguaje no verbal es importante, pero en el escenario judicial difícilmente puede ser tomado por el juez como un motivo o como un argumento para construir su sentencia. Y por una razón que es una razón que está asociada al derecho de defensa. ¿Cómo podría usted, en una segunda instancia, decirle, señor juez de segunda instancia, el juez de primera se equivocó porque el testigo no miró para la derecha, sino miró para la izquierda? Si el testigo realmente sudó porque pues tiene un problema de glandular que le hace sudar copiosamente, y no necesariamente porque esté diciendo mentiras o porque su personalidad es así, etcétera. Resumo, en este caso, el lenguaje no verbal, aunque puede ser importante, difícilmente puede ser tenido en cuenta para construir una sentencia y para motivar las razones por las cuales se cree o no se cree en una prueba. ¿De acuerdo? Pero de esto podríamos hablar un montón de tiempo y muchas veces pues es algo que frente a lo que no podemos estar todos de acuerdo. Ahí tenemos un reto proveniente de la justicia virtual. Y ya, pues hay algunas otras cosas que ustedes conocen y que pues vamos a tratar de alguna manera de qué ha pasado en estos 2 años, qué se viene para el futuro. Y es algo que ya estaba en el artículo 74 del Código General del Proceso, que es la posibilidad de conferir poderes a través de mensajes de datos en forma digital. Simplemente a título de anécdota, el decreto 806, que en su momento dio la posibilidad, a ver, pues es que básicamente esta era una posibilidad remota que no se utilizaba en el Código General del Proceso, que en virtud del decreto 806 fue la única forma de poder conferir poderes, y que se generalizó, pues generó mucha reticencia. Las personas que demandaron esta norma ante la Corte Constitucional, o que por lo menos presentaron argumentos, pues no les gustaba que esto se pudiera conferir a través de mensajes de datos, prescindiendo de presentaciones personales. Y uno podría decir, pues básicamente esto ocurrió sobre la idea de que algunas notarías, algunos notarios podrían no estar de acuerdo con que esto existiera. Pero en últimas, la Corte Constitucional avaló plenamente esta posibilidad sobre la base de algo que es muy importante, y es que nuestra Constitución política presume la buena fe, de tal manera que en la presentación de poderes, pues nunca realmente, por lo menos desde el punto de vista fáctico, era necesario hacer este tipo de presentación personal. Y piensen ustedes, pues en últimas, cuando uno iba a una notaría o cuando va a una notaría, pues realmente, pues no es que se haga mayor cosa, es decir, no es que por virtud de la imposición de un sello sobre la firma que se está plasmando, pues haya un acto mágico que haga que este documento sea diferente y que sea creíble, ¿no? En últimas, pues es un trámite que en mi criterio, en buena hora, pues se ha quitado en virtud del decreto 806, que ahora es legislación permanente. Y en últimas también por un dato estadístico, y es que estadísticamente, pues, disculpen la expresión, a no ser que uno sea un desocupado, pues uno no va a ir a presentar demandas con firmas de otros abogados o falsificando de poderes de otras partes, de otros sujetos. Ahora, cuando nosotros estamos ya en el ámbito de la defensa, los intereses jurídicos del Estado, pues por supuesto que sí que tenemos que ser muy garantes de que estos aspectos queden muy bien planteados, queden muy bien
acreditados porque estamos precisamente en defensa de los intereses del Estado. Y pues nosotros tenemos los recursos y las vías procesales para precisamente prever que esto se cumpla de una manera muy adecuada. ¿De acuerdo? Pero pues de eso vamos a hablar más adelante. El artículo 89 del Código General del Proceso también preveía la posibilidad de presentar demandas vía digital siempre y cuando hubiere plan de justicia digital habilitado para ese despacho. Y pues, por supuesto, el código en esta parte, bueno, el decreto 806, ahora legislación permanente, pues sigue posibilitando la presentación de estas demandas a través de estos mensajes de datos, y en mi criterio y por experiencia creo que hoy en día es mucho más sencillo, mucho más amable, ¿cierto? La presentación de estas demandas, ya no tenemos que hacer esas filas copiosas, ¿cierto? Para que al final en una ventanilla nos digan que se nos olvidó la cuerda, la piola, que nos llevamos el CD, etcétera, y perdamos pues toda una tarde en esas, ¿de acuerdo? Hoy en día, pues como ustedes saben, pues todo se puede hacer a través de acudir a la respectiva plataforma que tiene habilitada la rama judicial para el efecto, y de todas maneras pues uno ya tiene desde el punto de vista de la certeza, ¿cierto? La seguridad de que la demanda quedó radicada, buena, regular o malmente, pero ya se hizo y no hay ningún lío en cuanto a que los anexos van allí también en términos de mensajes de datos. Bueno, y para concluir este panorama, pues recordar el artículo 171 del Código General del Proceso que habilitaba el uso o habilita el uso de las tecnologías de información para los efectos de la práctica de pruebas. Ya en el ámbito de la justicia contenciosa administrativa propiamente dicha, es decir, pues recuerden que nosotros tenemos la posibilidad, o digamos acudimos al Código General del Proceso en lo autorregulado y que no sea incompatible con lo contencioso administrativo, pero ya nosotros teníamos desde el CEPACA original una serie de normas que amigables, por decirlo de alguna manera, con las tecnologías de la información. Solamente resaltar el artículo 197 del Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo, con algo que es de la gobernanza digital, y es la posibilidad de notificar, mejor, la obligación de notificar al buzón electrónico de la entidad el auto admisorio o el mandamiento de pago, los estados electrónicos para ser consultados en línea, el artículo 201 del CEPACA, y el artículo 203 del CEPACA también, relacionado con la notificación de las sentencias dentro de los 3 días posteriores a su fecha, dirigidas al buzón electrónico dispuesto para notificaciones judiciales. Entonces vean ustedes que pasa algo bien interesante, sobre todo en Colombia, en comparación con otros países, y es que estas normas sobre los canales digitales para interactuar, primero, digamos que se implantan de una manera más mandatoria, obligatoria, en el proceso contencioso administrativo que en el proceso civil. Bueno, pasamos entonces de esas normas que habilitaban las tecnologías de la información a esa legislación de pandemia, la legislación transitoria, dentro de la cual se destaca nuevamente el decreto 806 y las modificaciones que trae la ley 2080 del 2021, que en buena medida trajeron los apartados del decreto 806 que se referían al Código Procesal Administrativo, a lo contencioso administrativo, y lo volvieron legislación permanente. De tal manera que en un panorama general, el problema sí vino para la justicia civil, la laboral, etcétera, la penal, por supuesto, porque estaba pendiente de que el decreto 806 del 2020 se volviera legislación permanente, y eso solamente ha ocurrido hasta hace muy poco, hasta el 13 de junio.
¿de acuerdo? Pero en contencioso administrativo, pues gracias a la ley 2080 que se estaba tramitando conjuntamente en esta época de pandemia, pues digamos que no hubo y no habrá pues semejante problema de tránsito de legislación que se está presentando en materia civil y laboral y por supuesto penal. Bien, entonces, quiero destacar entonces algunas cosas que vamos a destacar de aquí en adelante. Digamos que vamos a profundizar, o por lo menos voy a traer algunas jurisprudencias para la reflexión. Bajo la pregunta, ¿qué ha pasado en este tiempo en el que nos prometieron virtualidad y en el que pues han ocurrido algunas cosas que vale la pena destacar? Lo primero, recuerden ustedes que se crearon una serie de cargas procesales relacionadas con la virtualidad, ¿cierto? Por ejemplo, el envío de la demanda al demandado simultáneamente por mensajes de datos, a menos que, por supuesto, pues en esa demanda haya una solicitud de medidas cautelares, ¿cierto? So pena de inadmisión. Esto se trajo, digamos, aparece por primera vez en el decreto 806, pero en el artículo 162, numeral octavo del CEPACA, pues como requisito de la demanda va a generar inadmisión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo qué ha ocurrido con esto. Vamos a ver qué ha ocurrido con este tipo de cosas. A nivel jurisprudencial se han resuelto algunos problemas asociados a estos temas. Y pues de aquí en adelante pues me voy a referir a estos aspectos y pues les voy a dar algunas citas jurisprudenciales. Los datos que son, digamos, específicamente el radicado y eso, si hay alguna, digamos, hay interés al respecto, pues a través de la agencia, pues yo les voy a enviar las providencias completas. Listo, aquí solamente por razones de tiempo las voy a mencionar. Hay una sentencia muy importante digamos, de las primeritas del 20 de mayo del 2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que en sede de tutela dijo lo siguiente, y esto les puede servir en algún momento. Digamos que la tesis fundamental de esta sentencia de tutela es que para considerarse debidamente surtida una notificación, es necesario que se incluya en el estado electrónico el contenido central de la decisión que se notifica. Es decir, no basta que en esa notificación a través de los estados electrónicos, pues se haga una alusión general a lo decidido allí, sino que debe haber digamos, una copia textual, es una interpretación mía gráfica para mostrar, se tiene que citar específicamente el centro de la decisión, el contenido central de la decisión. Y les voy a mencionar de dónde sale esto. Pues básicamente la historia que hay detrás de esta decisión fue una persona que no asistió a la audiencia para sustentar el recurso de apelación porque, digamos, y esto de no asistir no estamos hablando de físicamente, sino no se conectó a la videoconferencia para sustentar su recurso de apelación, porque cuando él consultó el estado electrónico, pues allí se había incluido una hora errónea a la que se señalaba en el respectivo auto. Entonces, en el estado electrónico decían, a título, pues, digamos, de ejemplo, usted tiene que estar a las 2 de la tarde del día 22 de julio del 2022 para sustentar el recurso, y eso estaba en el estado. En tanto que en el auto, ¿sí? Había una información diferente y esta persona no había podido acudir al auto, al contenido del auto de manera directa, ¿de acuerdo? Y en el auto decía otra fecha o decía otro día u otra hora. ¿El punto cuál es? Pues esta persona clarísimamente se le declaró desierto el recurso de apelación y pues acudió en sede de tutela. Pues básicamente no les voy a mencionar qué pasó en el curso de las instancias. Lo importante es que ya hay un antecedente en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que en vía de tutela dijo, primero,
en virtud del derecho fundamental al debido proceso, ¿cierto? Segundo, en virtud del principio de la confianza legítima, pues esta persona tenía derecho a confiar en la información que estaba en el respectivo estado y guiado o siguiendo esa información, pues se le hizo incurrir en un error que lo llevó a que se declarara desierto el recurso. En estos casos, entonces, repito la tesis fundamental de la Sala de Casación Civil en sede de tutela, y es, en estos casos, para garantizar el debido proceso, es menester que en ese en ese estado electrónico se condense de una manera muy clara y, por supuesto, veraz el contenido central del respectivo acto. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer es que yo envíe luego a la agencia pues estas providencias para que ustedes la vean completa. Aquí solamente pues traigo la tesis fundamental relacionada con el mismo. Bien, entonces pues quiero aquí entre comillas mencionar lo que dijo la Corte. Dice, mire, si lo expresado en el Estado no concuerda con lo definido por el juez, y producto de dicho error el interesado sufre alguna lesión importante de su derecho al debido proceso, mal se haría en imputarle las resultas negativas de tal equivocación cuando actuó motivado por la confianza legítima que generó la información publicada. Bueno, segunda providencia general en relación con la virtualidad y con lo que ha pasado. En esta oportunidad, pues yo no me voy a referir pues a los detalles, ¿cierto?, de pues, qué ha pasado en temas de virtualidad, sino más bien algunas interpretaciones por vía jurisprudencial de lo que pasa o de lo que pasó gracias a estas nuevas formas de litigar virtualmente. Segunda providencia, esta es de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela del 4 de marzo del 2020. Voy a extractar la tesis fundamental y es básicamente que cuando se vayan a realizar audiencias o diligencias por medios electrónicos, las autoridades judiciales deben explicar a los intervinientes los pasos de acceso a la plataforma respectiva. Repito, si el juez va a utilizar, y ojo la fecha, 4 de marzo del 2020, apenas estábamos nosotros ingresando al aislamiento social obligatorio por causa de la pandemia de la COVID. Ahorita les cuento un poco los antecedentes fácticos de esto. La tesis es entonces, el juez está obligado, la administración de la justicia está obligada a que en aquellos casos en los cuales va a utilizar la videoconferencia para hacer una diligencia de pruebas o de lo que sea, está obligado a explicar a los intervinientes los pasos de acceso a la respectiva plataforma. ¿Qué pasó en este caso? Pues miren, era una persona un abogado que, digamos, estaba citado para una audiencia, una respectiva audiencia, pero tal vez le pasó algo que le pudo haber pasado a algunos de ustedes. Entre el momento en el que se viene operando con la presencialidad y de manera abrupta se obliga a interactuar a través de plataformas como Zoom, como unas un poco más complejas, pues el abogado no tuvo el chance de cosas tan mínimas como tener un computador, como tener internet, como saber interactuar con la respectiva plataforma, ¿de acuerdo? Y pensemos que muchos abogados mayores que ejercen la profesión desde hace muchos años, pues el choque tecnológico lo sufrieron de una manera muy abrupta. Entonces, en este caso que dio lugar a la sentencia del 4 de marzo de 2020 en la Sala de Casación Laboral, pues le pasó eso. No pudo ingresar a la plataforma, no se sabe si ni siquiera había tenido tiempo de ir a comprarse un computador y con una cámara, etcétera. Paréntesis,
tal vez los que estamos en regiones, en capitales, digamos, en ciudades capitales, pues decimos, pues, ¿quién no va a tener un computador? Pero pues en determinados lugares el acceso es muy difícil, ¿cierto? Y esto llevó entonces a lo siguiente. La Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación, tuteló los derechos fundamentales del demandante, ¿de acuerdo? En un proceso en el que por esos inconvenientes técnicos no pudo asistir a la audiencia virtual, porque además, y en donde además se profirió un fallo en su contra. Entonces, esta imposibilidad de acceder, ¿cierto? Pues generó entonces varias cosas. Lo primero es que como esta persona no pudo acceder a esta audiencia, pues él pasó una excusa posterior dentro de los 3 días, como en la presencialidad, pero la razón por la cual él no pudo interactuar o no pudo ingresar no fue un motivo distinto a que no se le había informado cómo acceder a esa plataforma, cuál era la plataforma y cómo es que se podía interactuar con ella. Clarísimamente uno diría, pues esto es fuerza mayor, ¿esto qué es? Pues miren, la Corte tuteló diciendo, mire, este es un fenómeno de acceso efectivo a la administración de la justicia, este es un fenómeno de imposibilidad para acceder a esta audiencia virtual y en últimas dijo, es nula esa decisión que se tomó, donde se tomó una decisión en su contra, en la medida en que pues el respectivo juez debió haber hecho esa explicación. Ahora, el decreto 806, en su momento y ahora como legislación permanente, establece la posibilidad de que determinado personal del juzgado pueda interactuar vía telefónica, vía correo electrónico, previamente con las partes para efectos de explicar qué plataforma van a usar, hacer una especie de ensayo, ¿cierto? Esto también es usual, una especie de ensayo de las condiciones para ingresar a la respectiva plataforma. Y esto que fue mirado en un principio como algo raro, ¿sí? Como algo no debido, porque pues, qué misterio hay que yo pueda hablar con un juez o con gente de su despacho, pues ha sido un expediente muy útil para poder solventar estos problemas y es facilitar el acceso a la justicia en estas plataformas electrónicas. Bueno, otra de las, en tercer lugar, digamos, la tercera de las providencias que quiero mencionarles es una sentencia también de la Sala de Casación Civil por vía de tutela del 4 de junio del 2020. Vean ustedes que entramos en pandemia y se empezaron a presentar todos los problemas, que en realidad no son problemas interpretativos en relación con las normas del Código o del Decreto 806 o del CEPACA, sino problemas fácticos generados precisamente por la virtualidad. La tesis fundamental es la siguiente, en esta tutela del 4 de junio del 2020, del magistrado Tolosa. Prevalece la notificación del mandamiento de pago realizado por correo electrónico por sobre la notificación personal realizada con posterioridad. Lo importante es que la primera fue la que cumplió la finalidad del acto. Las actuaciones allí efectuadas cumplieron la finalidad de la notificación personal, al noticiar al demandado porque precisamente concurrió al juzgado por causa exclusiva de la comunicación y aviso electrónico y no de otro modo habría asistido, garantizándose el debido proceso y su derecho de defensa. No le generaron incertidumbre ni desorden porque cumplieron las formas procesales, las cuales fueron indiscutidas por los sentenciadores y por el propio demandado. Si bien la tesis fundamental se refiere a la notificación del mandamiento de pago realizado por correo electrónico a una persona natural, es decir, a un particular, yo creo que de aquí podemos extraer algunas reglas o algunos, digamos, enseñanzas, si la expresión es adecuada, para nuestro litigio en materia contenciosa administrativa. Lo primero es, en aquellos casos en los que
hay una notificación electrónica y una notificación personal, una después de la otra o simultáneas, pues lo primero en este caso pues es dar prevalencia a aquella que cumplió la finalidad del acto. En el régimen del Código General del Proceso, hablando de nulidades, recuerden que una de las formas de convalidar los actos procesales, en este caso una notificación, es, mire, al final no se enrede. Si el acto procesal cumplió la finalidad y no generó vulneración al debido proceso, pues queda convalidado. Entonces, existiendo dos formas distintas de notificación de actos procesales, pues aquella que cumplió su finalidad, que es garantizar el debido proceso. Al final la persona se enteró, pensemos, el Estado demanda a un particular y hubo necesidad de notificarlo personalmente y también de notificarlo por vía electrónica, pues prevalece aquella que se hizo primero en el tiempo y que cumplió la finalidad del acto, ¿de acuerdo? Entonces se zanja, digamos, una discusión que podría ser que una persona de mala fe diga, no, pues es que no se cumplió, o digamos, la ritualidad de determinada notificación electrónica. No importa, no importa, porque usted al final se enteró, bien sea por vía de una notificación personal, por notificación por conducta concluyente, etc. ¿De acuerdo? Bueno, otra de las sentencias que también es muy importante, que fue muy importante, fue una sentencia de tutela del 11 de septiembre del 2020, también proveniente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y es con ponencia del magistrado Tejero, ¿no? La tesis fundamental es la siguiente: se interrumpe el proceso y por ende debe reprogramarse a una nueva audiencia cuando previo al comienzo de la misma o durante su realización, uno de los apoderados judiciales acredita que no cuenta con los medios tecnológicos para acceder a esta de conformidad con el 806. ¿De acuerdo? Entonces, si uno de los apoderados judiciales convocados a una audiencia virtual que debe realizarse, digamos, de manera inmediata, previo a su inicio, no informa que no cuenta con los medios tecnológicos para acceder a esta, el proceso se interrumpe inmediatamente. Hacerla, y esto es, digamos, lo más importante, en estas condiciones generaría su nulidad, ¿de acuerdo? Es entonces, vean ustedes, que se crea una nueva forma o causal de interrupción del proceso, ¿sí? Y es la carencia de, en este caso, de los medios electrónicos para poder ejercer el derecho de defensa, que en este caso, o, digamos, el derecho a representar a determinada persona judicialmente cuando se carecen de estos medios tecnológicos que permitan acceder a determinada plataforma electrónica. En estos casos, la Corte Suprema sin titubeos dijo, si aún así, es decir, si yo advierto como apoderado que no tengo la posibilidad tecnológica de acceder a la audiencia y aún así se hace, pues lo que allí se haga es nulo, porque esto implica una interrupción del proceso. Entonces, en este caso, lo que el juez debe hacer es realizar o citar a una nueva audiencia, ¿de acuerdo? A una fecha posterior. Y al final dice lo mismo ocurre cuando el impedimento al acceso a medios tecnológicos ocurre mientras la audiencia se encuentra desarrollándose. Por supuesto que esto es mucho más difícil. Entonces, pues, prácticamente uno dice, mire, no tengo los medios electrónicos para la audiencia que está citada esta tarde, ¿sí? No hay internet desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo hago valer? Vía telefónica, vía WhatsApp, etcétera. Pero la posibilidad también es que ocurra lo que pues, a todos nos ha pasado, y es que estamos en una sesión como estas y empieza a haber fallas en el internet, se cae o simplemente uno se queda, digamos, paralizado, ¿cierto? Para la imagen y tal. Hay lo que se llama un fenómeno de latencia, ¿cierto? Y en estos casos, eso también es una causal para interrumpir esa audiencia y
reanudarla con posterioridad. Porque en últimas, compañeros, lo que está pasando aquí es que no se están garantizando la posibilidad de continuar y ejercer el derecho de defensa. ¿De acuerdo? Voy a leer rápidamente entonces lo que se dijo para resolver esto. Dice, mire, como el acceso y el conocimiento de los medios tecnológicos a través de los cuales se ha de celebrar la audiencia virtual es condición para su realización, la falta de uno, ¿cierto? La falta de acceso o de conocimiento a esos medios, a esa audiencia, la falta de uno de ambos elementos para el apoderado judicial de alguno de los sistemas procesales pueden ser invocadas como causal de interrupción del proceso. Si dichas circunstancias ocurren y se alegan antes de la vista pública, entonces dan lugar a la reprogramación de la sesión, y si a pesar de ellas la audiencia se practica o son concomitantes a ella, pues se puede alegar la causal de nulidad prevista en el numeral tercero, artículo 132 del Código General, con el fin de que se repita. Entonces recuerden ustedes allí, la causal de nulidad pues es continuar el proceso a pesar de que ha ocurrido una causal de interrupción, que en este caso la crea la Corte jurisprudencialmente hablando, lo cual me parece que lo hizo bien, porque en últimas hizo una asimilación de las circunstancias para acceder al proceso o a la audiencia en términos físicos, como también equiparándolo a lo que pasa en el ámbito tecnológico. Bueno, otra de las providencias que pues, realmente generó algunas dudas, algunas preocupaciones, se dio en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en el auto del 20 de noviembre del 2020. En cuanto a la interpretación del decreto 806 del 2020, se trajo la siguiente tesis, y es que debe entenderse surtida la notificación personal del auto admisorio de la demanda mediante correo electrónico al finalizar el tercer día contado desde el envío del respectivo mensaje de datos. Porque, ¿qué es lo que decía la norma? Pues recuerden ustedes que si, como la notificación es a través del envío del respectivo mensaje de datos, ¿cierto? El mensaje de datos llega a mi buzón el día lunes, y entonces la norma dice que, dice la norma, se entiende surtida, ¿cierto? 2 días, ¿cierto? Siguientes al envío del mensaje. Leo, la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. La interpretación traída por el tribunal fue que esa notificación se entiende surtida al tercer día siguiente al envío del mensaje de datos, porque los 2 primeros días deben transcurrir completos para efectos de que el tercero se entienda que de la notificación se hizo efectiva. Esta fue una providencia que fue muy importante en su momento del magistrado Álvarez, haciendo alusión pues a que no podíamos entender que la notificación quedaba surtida al segundo día, sino había que dejar de transcurrir 2 días. Bien, y ya para ir cerrando, y pues si hay alguna apreciación, alguna opinión la recibimos, pues también resalto otra providencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, auto del 10 de febrero del 2021, ya pues digamos, ya ha pasado todo el 2020 y lo que, digamos, las preocupaciones más importantes por la virtualidad. Se presentó el caso siguiente: se envían, recuerden ustedes, determinadas, una demanda con una serie de anexos, pero eran tantos los anexos que se hizo alusión, o mejor, se anexaron a través de estos dispositivos o sistemas de almacenamiento, llámense OneDrive, Dropbox, iCloud, etcétera, Google Drive, ¿sí? Y entonces, en interpretación, en este caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, se entendió que esta no era una forma válida de enviar los anexos de una demanda. Entonces, algo que uno podría decir, pues es como de sentido común,
tuvo que ser resuelto en sede de tutela por parte del Tribunal Superior de Bogotá, diciendo lo siguiente, diciendo, sí, obviamente es posible que usted aporte como demandante las pruebas al proceso a través de los enlaces a los sistemas de almacenamiento que hay en la nube, como, repito, OneDrive, Dropbox, etcétera, en los que se encuentren almacenados y conservados esos archivos que los contienen y que además permitan tanto el acceso a los archivos como su descarga para ser incorporados al expediente. ¿De acuerdo? Entonces aquí quiero hacer alguna precisión. Digamos que, pues, a mí me parece obvio que lo que la norma dice es que todos estos anexos de la demanda, ¿cierto? O, en este caso, los medios de prueba, en este caso documentales, que acompañan a la demanda, al ser tan copiosos, pues no podían ser, digamos, anexados uno a uno por un PDF, motivo por el cual, pues, era absolutamente de sentido común que uno facilitara, pues, el enlace, la clave para poder ingresar a estos sistemas de almacenamiento en la nube. Así que, pues, de fondo, pues, no está de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, en el ámbito de la defensa judicial del Estado, es decir, que nos convoca en este tipo de diplomados, pues ahí uno tiene que hacer algunas precisiones. Lo primero es algo que se extrae de la misma tesis del tribunal y es, hombre, pues que se permita el acceso a esos archivos y se permita la descarga para ser incorporada al expediente. Supondría uno que si, por ejemplo, nosotros como defensores del Estado recibimos una demanda, ¿cierto? Y no es posible acceder, es decir, a pesar de que físicamente ahí está el enlace, pero es un enlace que está dañado, es un enlace que no funciona, o que, por ejemplo, menciona que hay 10 archivos y al final pues solamente hay 2 y los demás están dañados, pues por supuesto que nosotros podríamos encontrar que no está satisfecha ese deber que tiene el demandante de allegar junto con su demanda, ¿cierto? Con ese traslado, los respectivos medios de prueba y entonces nosotros podríamos decirle al juez, señor juez, esta persona no está cumpliendo, inadmítale la demanda porque, pues, a pesar de que formalmente me está indicando que en este archivo Dropbox, en este enlace puedo encontrar la demanda y sus anexos, pues esto no es posible hacer, ¿de acuerdo? Y lo otro, pues es necesario que sean susceptibles de ser descargados para ser incorporados al expediente, aun cuando pues esto es algo que incumbe más, pues es a el respectivo juez o tribunal que esté en estos casos administrando o llevando a efectos el proceso. Y ya para concluir, me voy a referir a una sentencia del Consejo de Estado, sección primera. Es un auto del 31 de marzo del 2022. La sección primera, repito, como magistrado ponente, consejero ponente Osvaldo Giraldo, que se refiere a algo en lo que pues, yo les confieso, uno como apoderado judicial, a veces falla. Y es, recuerden ustedes que el artículo 78 del Código General del Proceso y el artículo tercero del decreto 806 del 2020, que son plenamente aplicables a lo contencioso administrativo, nos obliga a nosotros como un deber, ¿cierto?, traído de la lealtad procesal, el deber de comunicar inmediatamente, es decir, enviar un correo electrónico, ¿cierto?, a mi contraparte con el respectivo memorial que yo estoy enviando al juzgado. ¿De acuerdo? Entonces, ese incumplimiento de ese deber genera la posibilidad de ser sancionado hasta, bueno, dice la norma, con un salario mínimo mensual legal vigente a solicitud de la parte que no recibió ese respectivo memorial. Esta es una norma que, repito, ustedes saben, está desde el Código General del Proceso como un deber de los apoderados aplicable a lo contencioso administrativo y que implica que, señor juez, mire, yo aquí le envío determinado memorial o determinada solicitud y de manera simultánea, dice la norma, a más tardar al otro día, yo le debo enviar al correo electrónico de la contraparte.
Entonces, en este caso, el Consejo de Estado dice, primero, esto es un deber de todos los apoderados judiciales y lo cual también involucra a los apoderados en materia contenciosa administrativa y es, si usted infringe ese deber de enviar simultáneamente o más tardar el otro día esos memoriales que dirige al juez y no se los envía a la contraparte, pues puede ser sancionado hasta con un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué es lo importante de esto? Pues algo que ustedes ya saben y es, claro, a menos que yo pida medidas cautelares, es decir, que esté haciendo una solicitud de medidas cautelares y en segundo lugar, pues, lo cual me parece bien importante, que esta es una especie de causal objetiva, es decir, que usted no puede decir, pues es que yo ya lo iba a enviar, o es que hay otra razón distinta, etcétera. Yo quería enviarlo, pero fue imposible, etcétera. En este momento ese deber es sancionado objetivamente. Basta con que pase al otro día y usted no hubiera hecho esto para que sea susceptible de esa sanción. Entonces, pues es algo en lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, eso es entonces, pues básicamente las sentencias que yo quería mencionarles. Recuerden ustedes, pues lo que hicimos aquí fue básicamente presentar en general la idea según la cual estamos en esa primera generación de justicia virtual. Se avisoran tiempos en los que en el futuro, pues esto sea mucho más sofisticado, administrado con inteligencia artificial, puede que pasen muchos años, luego de lo cual nosotros pues hicimos como una especie de resumen de lo más importante, de las normas más importantes, digamos que tienen que ver con la virtualidad. No profundicé en ellas porque hay un curso precisamente en el que yo aparezco aquí en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado profundizando en estos temas, ¿sí? Allí van a encontrar en términos generales algunas consideraciones sobre los requisitos previos para demandar, la conciliación virtual, el poder, la demanda, su reforma, la demanda y sus anexos a través de expedientes digitales, la reforma digital, también los traslados, de los cuales habla el decreto 806 y también los traslados automáticos, ¿cierto? De los cuales habla el CEPACA, el auto omisorio de la demanda, su notificación y defensas, aspectos generales del proceso y unos temas en materia probatoria y de ley en el tiempo. Entonces, no profundizamos en esos porque eso está en el curso y por ese motivo fue que el propósito de esta charla, pues muy, digamos, muy general, pues se centró más bien en ver algunas novedades jurisprudenciales que administraron o que, digamos, hicieron frente a algunas cosas que le pasaron a los abogados por cuenta de la virtualidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues, hasta aquí voy a estar entonces yo hablando y pues quiero, pues nada, recoger algunas impresiones de parte de ustedes que pueden escribir en el chat y que, pues, por supuesto, estaremos atentos a mirar. Si hay algunas que no me sé o que frente a las cuales, pues, no tengo una respuesta, pues, por supuesto que el compromiso es trabajar en ellas y a través de la agencia también llegar tanto esas respuestas como también enviar las providencias si les parece a ustedes de alguna utilidad. Doctora María Jimena, pues también la veo. Bueno, ya no. Si quiere hacer alguna apreciación, pues tienes el uso de la palabra. Si no, pues voy a leer una intervención que hay en el chat. Adelante, doctor. Sí, dice Alex Salgado, parece que es la única, bueno, ya estoy viendo más. Se refiere a la situación que se puede presentar con ocasión de la expedición de la ley 2213 del 13 de junio, varios días después de la pérdida de vigencia. Parece que hay un lapso sin norma que regule la virtualidad.
Sí, por supuesto, ese es un tema infaltable. Yo, pues también los animo a que miren eh, o a que vean una conferencia que se dio hace unos días, hace 15 días o 8 días, en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, precisamente sobre el tránsito de legislación. Yo soy miembro también del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Yo no pude asistir a ella, pero allí van a encontrar, claro, pues digamos que se trata más en el ámbito del proceso civil, pero respuestas más profundas al respecto. Yo solamente quiero mencionar que en estos temas de tránsito de legislación, lo más importante es acudir a este artículo 40 de la ley 153 de 1887, que fue modificado por el Código General del Proceso, artículo 624, artículo 40. Esa era de las normas que nos enseñaron a nosotros en pregrado y que son supremamente básicas, supremamente importantes. Y voy a leer rápidamente para hacer alusión a lo que usted menciona. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en el que deben empezar a regir. Eso no es otra cosa distinta a lo que se llama el efecto general inmediato de las normas, en este caso de las procesales. Entonces, pues uno diría, mire, una vez promulgada la norma procesal, efectos generales inmediatos, hay que empezar a aplicar. Y en la misma norma dice, sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que se hubiesen comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Entonces, vean ustedes que el legislador siempre ha pensado desde el año 1887 en estos problemas de tránsito legislativo. Dicen, miren, no se enreden, miren, para los efectos de esto, digamos, de lo que se pregunta. Miren, si en vigencia del del decreto 806, es decir, hasta el momento en que perdió vigencia, hasta ese momento, usted interpuso un recurso o ya se había decretado una prueba o ya empezó a correr un término, aun cuando, pues, digamos, en este decreto 806 no es que ampliara o redujera términos, ¿sí? Más bien tiene que ver con las notificaciones que se estén surgiendo, pues se regirán por las leyes que estaban vigentes cuando esos actos procesales se dieron. Es decir, interpuse el recurso en vigencia del decreto 806, ¿cómo lo voy a tramitar? Pues como me dice el decreto 806. Es que la fecha en la cual la audiencia se iba a dar está por fuera, o digamos está en esos días en que el decreto perdió vigencia. No importa, porque este artículo 624, que modifica el artículo 40 de la ley 153 del 87, dijo, mire, se tiene que tramitar de acuerdo con la ley que estaba vigente. Léase con el decreto 806, lo mismo en relación con las notificaciones que se estuvieran surtiendo, es decir, las leyes vigentes en esos momentos, cuando iniciaron las audiencias o diligencias, cuando empezaron a correr términos o se promovieron los incidentes o empezaron a surtirse las notificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa es la respuesta fácil, ¿sí? Es decir, mire, habrá una serie de situaciones que ya se habían programado, disculpen la expresión, cuando el decreto 806 pues perdió vigencia. Entonces, allí tenemos que concluir esas actuaciones de acuerdo con lo que estaba el decreto 806. Pero vean ustedes, en razón precisamente a que
en esos poquísimos días, en este momento no tengo presente cuántos habrán sido, ¿cierto? Pensemos en la demanda que yo iba a radicar, ¿cierto? La notificación que yo iba a hacer, ¿cierto? Pero ojo, no la notificación que se iba a hacer estando vigente el 806, sino una que precisamente cayó en los días en que no. Pues realmente ahí hay dos interpretaciones. Y disculpen que lo mencione así, porque pues son las que hay. Digamos, la primera es decir, mire, como cayó en desuso, ¿sí? Como ya no estaba vigente el decreto 806, y yo no puedo hacer una interpretación, es decir, una aplicación ultraactiva de esa norma que quedó derogada unos días, pues yo tendría que volver a la legislación anterior. ¿De acuerdo? Cosa que sería bastante infortunada, ¿sí? Porque implicaría entonces que la demanda lo hubiera tenido yo que presentar físicamente, que yo hubiera tenido, ojo, me estoy refiriendo sobre todo al ámbito procesal civil, etcétera, pero en lo que quepa el Código Contencioso Administrativo, yo tendría que haber entonces presentado el poder con la firma autenticada, con presentación personal. Pues hay quienes dicen, pues nada que hacer, el decreto 806 no estaba vigente y en consecuencia tengo que volver a las reglas que estaban, digamos, de normalidad. Algunos otros con algún buen criterio, pues, aunque no sé si argumentalmente tengan la razón, pues dicen, mire, pues no se puede volver al régimen anterior, ¿cierto? Por una razón más fáctica, y es que pues los buzones para recepción de demandas y notificaciones pues siguen vigentes, ¿sí? Es decir, ahí están, y pues esto no, y son para utilizarse, y no habría motivo para tener que volver a hacerlos físicamente, ¿de acuerdo? Máxime entendiendo que el decreto pues ya estaba, digamos, camino a ser pues legislación permanente. Por supuesto que me parece una argumentación bastante artificiosa, es decir, no muy adecuada, pero en últimas pues me parece sensato que se hubieran seguido tramitando los temas virtualmente. ¿De acuerdo? Bueno, aquí voy a leer algunas otras cosas. Bueno, hay una pregunta demasiado general que me parecería interesante que pudiéramos retomarla y ampliarla más adelante, tal vez en otro foro, y es las posibles contradicciones sobre las notificaciones del decreto 806 y el CEPACA. Tal vez no tanto digamos, por contradicciones entre el decreto 806 y el CEPACA, porque yo les decía que en últimas la ley 2080 pues se encargó con buen criterio de volver muchas de las buenas prácticas del 806, volverlas legislación permanente, de tal manera que no vería mayores contradicciones, pero sí sería bueno que en otra ocasión, por razones de tiempo, pues sería bastante, es decir, imposible hablar de ellas ahorita, ver más bien algunas posibles falencias en términos de la aplicabilidad de la legislación permanente con el código o con el código contencioso administrativo. Pero en general, pues esto pues implicaría pues realizar más bien pues un foro, una sesión completa para ver desde la práctica qué problemas había. ¿De acuerdo? Bueno, doctora María Jimena y asistentes, vamos entonces a dejar aquí. Yo pues les agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia, y pues quedo a sus órdenes como siempre. Les recomiendo ver ese curso que fue muy bien logrado sobre virtualidad de procesos, donde se profundiza sobre estos temas. Muchas gracias. Doctor Freddy Toscano, mil gracias a usted por su participación en la clase de hoy, por la claridad, por la utilidad de su exposición. Fue muy interesante, nos permite entender, explicar y actuar en las dinámicas de la justicia virtual. Es un honor contar con usted en estos espacios.
A los participantes Gracias. también quiero agradecerles en nombre de la agencia y de la Escuela Superior de Administración Pública por su compromiso en el desarrollo de este diplomado, por el tiempo que le dedicaron al desarrollo de las actividades, por su interés y participación en estas sesiones de tutoría que tuvimos los miércoles. No olviden que estamos en la recta final. Nos quedan 8 días. El diplomado termina el 28 de junio. Quienes no han terminado los 6 cursos obligatorios aún tienen tiempo para entrar a la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento y ponerse al día. Así que ánimo, aprovechen cualquier momento para avanzar. Aquí estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten. Y de nuevo, muchas gracias por participar en el Diplomado 2022. Feliz tarde. Gracias, hasta luego.